Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta hermosa mañana. Te pido que no sea yo, sino tu Espíritu Santo hablando tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por escuchar los mensajes del Señor, la palabra del Señor. Amén. Y traigo un mensaje para la gloria y honra del Señor. Amén, que se llama Emociones y Sentimientos. Y quiero compartirlo para la gloria y honra del Señor con todos ustedes. Dios me los bendiga. Por favor, comparta los mensajes. Trabaje para el reino de los cielos. No para el hombre, sino para el reino de los cielos, para el Señor. Porque son palabra de Dios. Amén. Entonces, quiero leer un versículo. Empezar con Mateo 26, 67. Mateo 26, 67. Amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, entonces comenzaron a escupirle en la cara a Jesús y a darle puñetazos. Algunos le daban bofeteadas y se burlaban. Profetízanos, Mesías, ¿quién te golpeó esta vez? Voy a leer el 65. Dice, entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de horror y dijo, blasfemia, ¿para qué necesitamos más testigos? Todos han oído la blasfemia que dijo. ¿Cuál es el veredicto? Hermanos, aquí en esta enseñanza, la palabra del Señor que estamos leyendo, nos podemos dar cuenta que el Señor no estaba bajo sus emociones y sus sentimientos. Muchas veces nosotros, hermanos, andamos mucho en emociones y en sentimientos, lo digo por mí. Andamos mucho en emociones y en sentimientos. El Señor me hablaba por medio de su palabra y por medio de nuestra vida espiritual, de mi vida espiritual y de otros que miro sus vidas espiritual. Porque hay que examinarlo todo, dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que también el Espíritu Santo nos ha dado el discernimiento para discernir todas las cosas. También la palabra del Señor dice que también nos han dado un don del discernimiento de espíritus. Entonces, el Señor quiere que nosotros nos examinemos, nos discernamos a nosotros mismos y también, ¿por qué no?, la vida de otros o el testimonio, la vida o la situación en la que están otros, pero no para juzgarlos, ¿verdad? Sino para ejemplo para nosotros, para nuestra vida espiritual. Amén. Entonces el Señor me hablaba aquí por medio de esta enseñanza a mi vida espiritual y espero que a su vida espiritual también les sirva mucho de edificación. Sobre las emociones y sentimientos. Amén. Nosotros somos tenemos que conocernos a nosotros mismos. Amén. Entonces, nosotros tenemos que conocernos a nosotros mismos. ¿Cómo? ¿Cómo nos vamos a conocer? Por medio de la palabra del Señor. Aquí lo revela y está todo. Ok, entonces vamos a ir. Lo que yo quería en este versículo es que el Señor no andaba en emociones ni en sentimientos, porque dice que lo escupieron, que lo bofetearon.
dice que le gritaron, que lo insultaron, que se burlaron. Si a nosotros nos hicieran eso, a nosotros mismos o a nuestros hijos o algún ser querido que nosotros amamos mucho, ¿qué no haríamos bajo nuestras emociones y sentimientos? Hermanos, el Señor nos quiere enseñar que tenemos que controlar nuestras emociones y sentimientos. Tenemos que controlar el temperamento y nuestro carácter. Está en nosotros, pero podemos controlarlo por medio del Espíritu Santo y por medio de una vida en el Espíritu y en el Señor. Podemos controlar esas cosas que están en nosotros. Amén. No las puede quitar. El Señor solamente puede dar el crecimiento. Él solamente puede cambiar nuestro carácter. Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. ¿Cómo? Ahorita vamos a leer unos versículos donde nos muestra que nosotros tenemos sentimientos, muchos sentimientos dentro de nosotros, pero que podemos controlarlos. Y cuando usted los sepa controlar, que el Espíritu Santo lo vaya instruyendo, lo vaya disciplinando, lo vaya educando. Cuando usted sepa controlar esos sentimientos, esas emociones, usted va a tener victoria en el Señor, en muchas situaciones, en muchas cosas. Mire, aquí el Señor tuvo una victoria grande y poderosa, que fue vencer la carne en la cruz, la carne y el alma, porque solamente en el Espíritu todo lo que le hicieron al Señor se puede vencer. Pero en su carne, si Él se hubiera puesto en su cuerpo, en su carne, si Él se hubiera puesto en su alma, no hubiera podido vencer todo lo que le hicieron, le dijeron al Señor. Y la cruz, lo más fuerte. Amén. Y en toda su vida espiritual, en toda su vida aquí en la tierra, porque Él es nuestro Dios. Él es poderoso. Amén. Pero Él vino para darnos un ejemplo de que si Él en cuerpo y en alma, en la tierra, siendo Él un rey, un Dios, Él el cuerpo y el alma en la tierra, Él pudo vencer. Nosotros también vamos a poder vencer, pero tenemos que andar conforme a la obediencia, conforme a la enseñanza, a las enseñanzas que el Señor nos está dando por medio de su palabra, porque es el Señor por medio de su Espíritu Santo. Él nos quiere enseñar cómo vencer, no cómo fracasar, sino cómo vencer, porque el Señor es un vencedor y quiere que nosotros también seamos vencedores, y somos vencedores en Jesucristo, solo en Él. Usted y yo no podemos solos. Amén. Entonces aquí miramos que el Señor venció y nosotros vamos a vencer. ¿Cómo? Bueno, aquí el Señor me mostraba, el Espíritu Santo me mostraba, me enseñaba por medio de su palabra que hay 3 puntos aquí, 3 cosas que tenemos que entender. 1, hay emociones del alma. 2, hay emociones de la carne. Y 3, hay emociones del Espíritu. Amén. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros o con nosotros o dentro de nosotros, porque Él puede estar con nosotros, pero Él quiere estar dentro de nosotros. Es cuando nosotros le abrimos nuestro corazón, le abrimos nuestra vida y permitimos que Él reine, Él gobierne, Él repose dentro de nosotros. Pero cuando no se lo permitimos, Él está con nosotros para tratando de convencernos de todo pecado y de toda, para entrar dentro de nosotros y dominar todas esas áreas que tienen que ser
dominadas por el Espíritu. Hermanos, voy a mencionar las áreas, las emociones del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo, recuerde, cuando el Espíritu Santo está dentro de usted, entonces hay emociones del Espíritu, en el Espíritu, emociones de su Espíritu en el Espíritu Santo. Amén. Y esas emociones son las que quiere el Señor que nosotros reflejemos, que nosotros demos ejemplo. Amén. Vamos a leer en Mateo 21:12, para la gloria y honra del Señor. Mateo 21:12. Así dice la palabra del Señor. Estas son las emociones en el Espíritu. Y hay muchas otras más, pero este es un ejemplo. Amén. Jesús entró en el templo y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio. Volcó las mesas de los campistas y las sillas de los que vendían palomas. Les dijo, en las Escrituras declara, mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Hermanos, aquí el Señor, en el Espíritu, porque la palabra dice que en Él reposaba el Espíritu de Dios. En Él reposaba, en Él estaba el Espíritu de Dios. Esta es una emoción, amén, y este es un sentimiento en el Espíritu, porque Él estaba haciendo la voluntad del Padre. Amén. Usted y yo podemos tener sentimientos y emociones en el Espíritu. Puede ser, hay una palabra que dice, el celo de mi casa me consume. Puede ser que usted se enoje por algo que está sucediendo en la iglesia o algo en el Espíritu. Amén. No está bajo emociones que lo van a hacer caer o tropezar, sino espirituales que son para bien de otros y de usted. Puede ser que usted vaya a exhortar a una persona, a una alma, y lo haga de una manera que se piense que está en emociones, pero no, son del Espíritu. O sea que todo lo que hagamos en el Espíritu Santo son emociones conforme al Espíritu. Esas son las emociones de su Espíritu con el Espíritu Santo. Todo lo que hagamos para el Señor son emociones del Espíritu Santo. Esas emociones se pueden decir que son buenas porque son para edificación, exhortación, consolación, son emociones del Espíritu. Ahí viene, por ejemplo, danzar en el Espíritu, amén, adorar al Señor en el Espíritu, orar en el Espíritu, amén, hablar en lenguas, todo lo que es del Espíritu. Esas son emociones que las tenemos en nuestro espíritu por medio del Espíritu. Son emociones y sentimientos que salen de nosotros, pero son agradables al Señor. Son emociones y sentimientos que son buenas, que son agradables. Amén. Ahora, hay otras emociones que no son agradables, que no son buenas, que no nos ayudan en nada, pero también están allá dentro de usted y dentro de mí. Vamos a aprender y vamos a conocernos. Amén. En el espíritu, alma y cuerpo, lo que somos nosotros. Así nos formó el Señor, así nos hizo el Señor. Pero como venimos del mundo arrastrando pecado, amén, y otras cosas peores, iniquidad, pecado, suciedad, basura, entonces el Señor está haciendo una transformación, una renovación. El Señor está limpiando, el Señor está dándonos crecimiento, el Señor nos está transformando. Amén. Porque ese espíritu y esa alma y ese cuerpo veníamos muy contaminados, pero en el Señor hay victoria y el Señor quiere quitarnos toda esa contaminación. ¿Cómo? Pues por medio de la enseñanza. Pues aquí estamos aprendiendo a conocer nuestros sentimientos y nuestras emociones. Amén.
Entonces, aquí miramos que el Señor tuvo sentimientos y emociones, ¿verdad? Mire el ejemplo que el Señor nos pone. Él en la cruz lo escupieron, lo bofetearon, le dijeron muchas cosas, amén. Y él dice que ninguna palabra, como una oveja al matadero. Así dice la palabra del Señor. Ni una palabra dijo, no se enojó, no nada, ni se burló, nada, no se, él estaba neutral, como se puede decir la palabra. Él estaba firme, amén, firme, ni muy hasta abajo, ni muy hasta arriba. Él estuvo firme, amén. Entonces, él ahí sus emociones, aunque hubo momentos, si los leemos en la palabra, y puede ser que se le venga a su pensamiento, hubo momentos en los que él, por ejemplo, en uno de esos momentos dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Amén. Pero él estaba firme, estuvo firme, amén. ¿Para qué? Para mostrarnos que hay momentos en los que usted se puede entristecer hasta la depresión o se puede alegrarse tanto que tanto se emociona de la alegría que puede cometer un error muy grande en su vida. Amén. El Señor ahí nos mostró que sí podemos tener eso, pero tenemos que controlarlo. Tenemos por el Espíritu Santo. Acuérdese que Él nos ha dado el dominio propio. Entonces, el dominio propio tiene que estar muy fuerte en nosotros para poder controlar esas emociones. El Señor tuvo esa emoción, pero lo controló porque todavía siguió hasta que cumplió lo que se cumplió en la Escritura. Amén. Lo cumplió sin decir más. Entonces, Él quiere que nosotros también así se cumpla lo que está escrito de nosotros, en nuestra vida. Amén. Pero ¿cómo? Pues entendiendo lo que está sucediendo. Bueno, vamos a leer en Mateo 21:12. Amén. Para la gloria y honra del Señor. Bueno, este ya lo leímos, es donde el Señor tuvo esa emoción espiritual, el celo de su casa lo consumió. Usted y yo podemos tener esas emociones, amén, pero tiene que saber discernir si son de su espíritu, si son de su alma o si son de su carne y cómo. Vamos a seguir adelante para entender. Vamos a Mateo 16:23. Aquí el Señor nos quiere mostrar que aquí el Señor nos quiere mostrar, amén, que las emociones del alma. ¿Cuáles son las emociones del alma? Y mire a dónde lo llevan las emociones de su alma, si no las sabe controlar. Aquí hay un ejemplo. Dice, Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Representa una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Mire, vamos a leer el 22. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te suceda a ti. ¿De qué estaba hablando el Señor? De que lo iban a crucificar, de que iba a ir lo iban a llevar a una situación bien difícil. Pero eso estaba escrito que así se tenía que cumplir. Entonces Pedro aquí, bajo las emociones de su alma, estas son las emociones de nuestras almas, cuando nos entristecemos o nos deprimimos o cuando vemos alguna situación que queremos compadecernos o queremos queremos compadecernos más que Dios o queremos tener misericordia, mucha más misericordia de la que no está bien, no es conforme a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, aquí nos muestra una emoción del alma en Pedro, que él estaba queriendo tener mucha misericordia, amén, por el Señor, sabiendo que estaba escrito que así tenía que suceder y Jesús ya les había dicho que él tenía que morir.
Amén. A todos ya les había dicho que ya él tenía que ir a la cruz. Amén. Pero Pedro aquí le ganaron las emociones de su alma. Así también nosotros nos puede ganar las emociones de nuestra alma. Y mire aquí más adelante que le dijo el Señor, quítate de aquí porque eres tropiezo. Esa emoción puede ser un tropiezo para usted o para otros. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Escudriñar, tenemos que examinarnos, tenemos que discernir si la emoción que está usted teniendo es la emoción del espíritu o de su alma. Acuérdese que si es para el Señor, para la gloria del Señor, para la honra del Señor, para el servicio del Señor, que el Espíritu Santo lo está tomando, esas emociones del Espíritu, cuando usted danza, canta, alaba, glorifica al Señor, le da la gloria, la honra, esa es del Espíritu, pero las de su alma lo llevan al tropiezo. Amén. Por ejemplo, la tristeza. Si usted se entristece por algo que está sucediendo y se va hasta la depresión, ya fue un tropiezo. Usted así lo quiso porque le hizo caso a la emoción de su alma. Muchas veces tenemos que ser neutrales, tenemos que preguntarle al Espíritu, ¿está bien que me entristezca por esto? Esto me puso triste, un ejemplo. Esto me puso triste. ¿Está bien que yo me entristezca por esto? ¿Qué está pasando? O preguntar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le va a dar la paz. Le va a decir, esto le está pasando porque está pasando por una prueba o está pasando para su crecimiento. Y le va a explicar y le va a decir, entonces usted va a decir, oh, es porque está pasando por una prueba y por eso está pasando tal vez por una enfermedad, cáncer, diabetes, lo que sea. Entonces está pasando por una situación difícil o tal vez pobreza porque está pasando por una prueba, pero es su crecimiento, Dios lo va a sacar de allí. Entonces usted ya no se va hasta la depresión. Entonces usted allí ya controló esa emoción, controló ese sentimiento y usted ya sabe que no tiene por qué ponerse triste. Amén. O por ejemplo, cuando alguien se muere o se va, más si es cristiano, amén, si pidió perdón, si se humilló y se fue en paz, amén. Muchas veces nos ponemos tan deprimidos, tan tristes porque se murió. ¿Y qué dice la palabra? Dijo el Señor, no se preocupen por los que se han ido a dormir. Amén. Porque ellos están para resucitar. Ellos van a resucitar primero y los que estén vivos van a ser arrebatados. Entonces, como diciéndonos, no se preocupen. Por eso cuando alguien se muere en Cristo y en eso, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Controlar esa emoción y decirle al Señor que nos fortalezca y seguir adelante. Amén. Porque esa persona se fue a dormir con Cristo. Eso es lo que tenemos que empezar a pensar cosas conforme a la palabra del Señor para que esas emociones y esos sentimientos se vayan estabilizando y no nos venga la depresión, no nos vengan cosas que son tropiezo para nuestra vida y que no nos van a dejar seguir avanzando en este camino. Amén. Entonces, el último es que las emociones de la carne. Vamos a Juan 18:10. Juan 18:10 para la gloria del Señor, pues ya miramos los sentimientos y emociones del espíritu, ya miramos los sentimientos y emociones del alma. Ahora vamos a conocer los sentimientos y las emociones de la carne. Amén. Amén. Vamos a leer. Dice así, entonces Simón Pedro sacó una espada y le cortó la oreja derecha al Malco, un esclavo del sumo sacerdote. Pero Jesús le dijo a Pedro, vete, mete tu espada en la vaina. ¿Acaso no voy a beber de la copa de sufrimiento que me ha dado el Padre? Mire, hermanos, tenemos que andar en el espíritu, no satisfacer la carne, porque los sentimientos de la carne son peor que los del alma. Mire que en un momento acabamos de mirar que Pedro, bajo sus sentimientos del alma,
iba a ser a tropezar, iba a ser que el Señor tropezara y él iba a tropezar. Si le hubiera hecho caso el Señor bajo sus sentimientos y emociones, no hubiera ido a la cruz y hubieran tropezado los dos. Amén, pero gloria a Dios que no fue así. El Señor estaba firme en sus sentimientos del Espíritu. Amén. Así nosotros, hermanos, mire, aquí miramos que los sentimientos y emociones de la carne son peores que los del alma, porque aquí Pedro, bajo los sentimientos de la carne, porque ¿qué es la carne? Gálatas 5:19. Adulterio, fornicación, lascivia, ¿qué más? Ira, contienda. Aquí estaba metida la ira y la contienda. Pedro le mochó la oreja al esclavo. Le mochó la oreja. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? El Señor Jesús se la volvió a dar. Amén. O sea que los sentimientos de la carne nos pueden llegar a cometer situaciones más feas. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Andar en el Espíritu y andar en los sentimientos del Espíritu y en los sentimientos en los sentimientos y en las emociones del Espíritu, más que los del alma y la carne. El alma y la carne tenemos que controlar, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé el dominio propio y controlar las emociones del alma y la carne, porque no nos van a llevar. Acuérdese, los sentimientos y emociones de su alma lo van a llevar a tropezar y a que otros tropiecen. Y los sentimientos de la carne lo van a llevar aún peor, que usted le moche la oreja a su hermano o le moche la cabeza o los ojos, lo deje ciego o manco. Amén, porque ahora en día, hermano, está mucho esto está mucho. El Señor me mostraba en su palabra y por medio de esta enseñanza en todos nosotros. Amén, que estamos mucho en nuestras emociones de la carne, estamos mucho nuestra carne, las emociones de nuestra carne, las emociones de nuestra alma nos están dominando, nos están controlando en el pueblo del Señor, en la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque se están apedreando, se están mochando la oreja. Santo Dios, ¿usted puede mirar esto? Muchos se están mochando la oreja, le están mochando la cabeza, se están mochando, se están cortando en la carne, esa es la carne, se están cortando la carne, pero no para ir a la cruz, amén, sino para juzgándonos, criticándonos, apuntándonos, cosas de esas, peleándonos unos con otros, amén, en ira, en contiendas, en divisiones, en esas cosas estamos, la iglesia está así. Algunos de la iglesia, algunas personas, hermanos, hermanas, andan así en las emociones de su carne, mochando y haciendo de esas cosas a los otros hermanos. Y otros hermanos andan mucho en las emociones del alma, o andamos en las emociones del alma, hermano, haciendo tropezar al otro y tropezando nosotros y apedreando, porque eso lo hace el alma, apedrea, amén, apedrea. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos está enseñando? Que andemos en las emociones del Espíritu, porque las emociones y los sentimientos en el Espíritu son algo hermoso, son vida. Aunque aquí el Señor nos muestra que se enojó y el Espíritu del Señor reposaba sobre el Señor. Amén. Aquí nos muestra que el Señor se enojó, pero mire, el celo de la casa lo consume a uno, pero no para el Señor no tocó a nadie, no mochó la oreja a uno de los que estaban ahí, no dice que le mochó la oreja o el Señor no se puso sentimental, amén, no empezó a ponerse sentimental porque estaban haciendo en la casa de Dios,
Amén, sino que el Señor volcó lo que ellos estaban haciendo, sus obras, volcó, derrumbó sus obras, las cosas materiales. Amén. No lo hizo a los hombres, sino las cosas que quiso dar a entender ahí el Señor, lo que el Señor me está mostrando ahorita, es que las cosas materiales, Él no le agradaron, amén. Y muchos de nosotros estamos mucho en lo terrenal, en las cosas materiales. ¿Y qué hizo el Señor? Mi casa no será llamada mi casa es casa de oración, no cueva de ladrones. ¿Qué quiere decir? Que las cosas materiales, que meter a nuestro corazón las cosas materiales y eso nos hacen, son ladrones que nos roban las cosas espirituales, las cosas del Señor. O sea, afanarnos en las cosas de esta tierra, en las cosas del mundo, más que en las cosas del Espíritu. Tenemos que leer, vivir una vida en oración, ayunar, amén, orar al Señor, estar en intimidad con Él, más que las otras cosas. Usted sabe que son añadidura a lo demás, amén. Bueno, esto salió como abono, amén, para la enseñanza, pero hermanos, el Señor me mostraba esto por medio de su palabra, nos mostraba esto por medio de las enseñanzas, amén. Espero que les sirva de edificación, amén, para su vida espiritual y para que usted se examine y para que mire que cuando le salga una emoción, usted diga, ¿qué emoción fue esa? ¿Sería el espíritu, mi alma o mi carne? Amén. Entonces usted aquí tiene 3 ejemplos, los versículos que le acabo de dar, ya tiene 3 ejemplos para que usted mire cuáles son las emociones del espíritu, cuáles son las emociones del alma y cuáles son las emociones de la carne, para que no se confunda, porque no solamente es gozo, 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 paz, paz, paz y paciencia, sino que también el celo de nuestra casa nos consume. Amén, como al Señor. Nos podemos enojar, airaos, pero no pequéis, dice la palabra del Señor. Nos podemos enojar, tener un momento de enojo o algo, pero ¿por qué? ¿Por qué? No porque Dios está bendiciendo a la hermana. Amén. No, no por eso, no por envidia o por celos o por amargura. No, sino porque algo está pasando en esa persona espiritualmente. Tal vez el enemigo, el que el Señor lo reprenda, el demonio, lo está jalando y usted se enoja porque dice, oiga hermano, no descuide su salvación, mire, amén. Y usted se emociona y va con el hermano y lo exhorta. Amén, pero lo hace para un bien, para que ese hermano regrese al Señor, regrese al camino, no se esté desviando. Esa es una emoción, amén, de exhortar a los hermanos. Puede ser que usted diga, está enojado el hermano, qué emocional. No, es en el espíritu. Si el espíritu del Señor reposa sobre usted, sobre mí o sobre el hermano, todo lo que haga lo va a hacer en el espíritu. Pero usted escudriñe y examínese usted mismo primeramente. Y si quiere a su hermano, ¿para qué? Para ayudarlo. Amén. O a su hermana para ayudarla, no para envidiarla o para celarla. Amén. Entonces, usted mire qué sentimientos están más en usted. Los de su espíritu, con el Espíritu Santo, o los de su alma o los de su carne, porque puede estar controlando la masa usted, los sentimientos de su alma o los de su carne, porque no le hacemos caso al Espíritu Santo, porque Él está con nosotros o dentro de nosotros, pero nosotros hay en veces que nos ponemos rebeldes y desobedientes y aunque escuchamos su voz decimos no lo voy a hacer, entonces allí ya está en otros sentimientos. Tenemos que dominar y controlar en el nombre de Jesús nuestros sentimientos que están dentro de nosotros, conocernos más en el Señor. Dios me los bendiga y los guarde y espero que esta enseñanza le haya servido de edificación. Por favor, le pido la comparta a otros y más a aquellos que están creciendo en el Señor para que empiecen a entender qué es lo que nos está pasando a cada uno de nosotros. Dios me los bendiga y gracias.